Paz y bendición para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el divino compañero del camino. Jesús el Nazareno, que se presenta con el caminante, y muchas veces ese caminante no se da cuenta de que Jesús llega en muchas circunstancias de su vida para echarle la mano. Esta cápsula de la palabra de Dios está dedicada a todos los que viajan, pero también a todos aquellos que se quedan en casa, aquellos que trabajan, aquellos que están en la sala de espera en un hospital, aquellos que están tristes, aquellos que están frustrados por alguna situación, aquellos que no encuentran una salida. Este pequeño sermón es para todos ustedes. Tomamos el capítulo 24 del libro de Lucas y vamos a tomar el verso 13. Vamos a hablar solamente de 3 aspectos de este texto largo de la Biblia. Dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 2 discípulos. No eran parte de los 12, eran otros discípulos de Jesús. Sus nombres están envueltos en el misterio. Nunca se imaginaron que iban a ser tan famosos, aunque desconocidos por nombre, muy conocidos por este pasaje que es súper famosísimo en todo el mundo, porque ellos se encontraron con Jesús en el camino a Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas habían acontecido? Desde el bautismo de Juan a Jesús en el río Jordán, cuando el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús y lo llevó al desierto. En el desierto enfrentó a Satanás en su propio terreno, venció al diablo y a sus demonios, pero también se venció a sí mismo, sometiendo su carne y los apetitos de su carne a la voluntad del Padre. En esa transición, en ese ayuno de 40 días y 40 noches, él pasó de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. Cuando él bajó del desierto, cuando él baja hacia Jerusalén, entonces él comienza a sanar toda enfermedad, a liberar a los oprimidos por el diablo. Comienza él con un ministerio sobrenatural, un ministerio milagroso, que iba a romper las leyes de la física. ¿Por qué digo que iba a romper las leyes de la física? Porque iba a caminar sobre las aguas, iba a multiplicar los panes y los peces, iba a llamar a un hombre a la vida después de 4 días de muerto, iba a reprender los vientos, le iba a decir a la mar que se callara, que se enmudeciera. Entonces, él estaba desplegando un ministerio sobrenatural, espectacular, nunca visto, impresionante para todos aquellos que estuvieron con él, incluyendo estos 2 discípulos. Pasado el tiempo, iba a llegar en un pollino, entrando a Jerusalén, en donde la gente aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Llegando a la última cena, en donde expuso al traidor, quien le vendió por 30 piezas de plata. Llegó a su Getsemaní, en donde estaba con la copa que no quería beber, pero que decidió beber por ti y por mí, honrando al Padre, obedeciendo al Padre y entregando su vida por ti y por mí. Tuvo su arresto, tuvo su pasión y llegó a la cruz del Calvario.
Esas cosas habían pasado y estos dos discípulos estaban hablando de esas cosas que habían acontecido. Era tan impresionante lo que había pasado en la vida de Jesús hasta su muerte que ellos habían quedado como abismados. No sabían qué hacer ya. Estaban como en el final de una encrucijada. No podían voltear la página. No sabían ya qué hacer porque aquellos eventos que los habían envuelto, aquellos eventos tan extraordinarios que pasaron en la vida de Jesús, simplemente los había sobrepasado. Ellos van caminando y de pronto aparece un caminante. Y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Se acercó el divino compañero del camino y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han sorprendido unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Una de las cosas más difíciles para estos dos discípulos y más difíciles para la humanidad de hoy es comprender y creer que un hombre, después de estar vivo, muriera y después volviera a la vida. ¿Sí? Era tan increíble. Ya lo habían visto con Lázaro, pero ahora no lo podían ellos aceptar, de que Jesús pudiese haber vencido la muerte por sí mismo y que estuviera completamente vivo. Jesús se acercó con ellos de incógnito, caminó con ellos y no se les reveló como el viviente, como el Jesús resucitado, que de manera teofánica estaba apareciendo con ellos. Uno de los más grandes misterios de la Biblia es la vida después de la muerte. El hombre le teme a la muerte, no solo por el miserable dolor que está previo a la muerte, el dolor físico, el dolor emocional, sino porque el hombre común no sabe a dónde va después de la muerte. Es un misterio. Los creyentes sabemos a dónde vamos porque sabemos de dónde venimos. Venimos de Dios y vamos hacia Dios. Así que este caminante, este divino compañero del camino, era el mismo Jesús que había resucitado. Voy a tomar la última parte en esta breve cápsula en el verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Hasta ese momento ellos no le conocieron, no le reconocieron. Ellos pensaban que era un caminante, un compañero del camino, y como era ya tarde y estaba cayendo la noche, le dijeron: quédate porque es peligroso para ti, no sabiendo que era Jesús. Nosotros le decimos a Jesús, así como le dijeron ellos: quédate, Señor, ya se hace tarde. Ellos no tenían entendimiento en ese momento de lo que decían. Nosotros sí tenemos entendimiento de lo que decimos: quédate, Señor, ya se hace tarde. Y como dice el cantito, te ofrezco el corazón para morar. Nosotros debemos invitar a ese divino compañero del camino cuando viajamos, cuando nos devolvemos del viaje, cuando estamos en la casa, cuando estamos en un hospital, cuando estamos atravesando por un momento difícil en nuestra vida. Debemos decirle a ese caminante de Emaús: quédate, Señor, ya se hace tarde. Cuídanos, ayúdanos, restáuranos, sánanos, levántanos y échanos la mano. Sigo leyendo. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Todo creyente verdadero, todo hijo e hija de Dios, todo creyente, cuando experimenta el toque del Espíritu de Dios, cuando oye la palabra inspirada de Dios, arde el corazón del creyente. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el caminante sagrado de Emaús, que el dulce caminante, el dulce y hermoso viajero del camino esté con cada uno de ustedes, y que la paz y la bendición de Dios esté en estos últimos días del año con todos ustedes. Padre, bendiga a mis hermanos, bendiga a mis amigos, que tu dulce paz esté con ellos y toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.